Estimados alumnos de nuestra materia Derecho Procesal 1 en la Cátedra A, en esta instancia del cursado en que estamos ya finalizando, un cursado que ha tenido las características de la pandemia y el formato digital, por lo cual hemos tenido que prescindir de la presencialidad y manejarnos por esta vía remota, que por cierto no satisfacen nuestras inquietudes docentes y seguramente tampoco vuestras inquietudes pedagógicas desde el punto de vista del cursado. Pero es la realidad que hemos tenido que adoptar y a la cual nos hemos tenido que adaptar en el ámbito de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, el cursado está llegando a su fin y en forma previa a las evaluaciones finales deseaba para ustedes efectuar una especie de clase final donde redondeamos nuestro pensamiento y nuestra cosmovisión con respecto a la materia que hemos estado desarrollando. Como ustedes bien conocen, nuestra materia se encuentra dividida en dos partes. La primera parte que refiere a los principios generales del derecho procesal y la segunda parte que refiere a concretamente el enjuiciamiento penal en la provincia de Tucumán, o sea, el desarrollo de los rubros más importantes, de las líneas directrices más importantes del Código Procesal Penal actualmente vigente en Tucumán. Pues bien, para entender, digamos, la orientación, el enfoque que todos los docentes de la asignatura hemos brindado a ustedes en el dictado de esta materia, deben tener en cuenta que el derecho procesal refiere al estudio de cómo funciona uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. Desde aquel señero artículo 1 de la Constitución Nacional que nos establece que nuestra nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, extraemos de esa trilogía conceptual política del texto constitucional el segundo de los términos, el de república. El de república refiere a la división de poderes y la división de poderes refiere a una estructura que desde las ideas montesquianas del siglo XVIII para aquí hablan de un poder ejecutivo administrador, de un poder legiferante o cámaras legislativas y finalmente de un poder judicial o una organización de administración de justicia. Tres poderes equilibrados, equidistantes, independientes entre sí, que tienen por objetivo conducir políticamente al Estado. Ese poder judicial es el que ha sido materia de análisis en la medida de nuestras capacidades durante el dictado de la asignatura en este ciclo lectivo. Y para ello hay que tener presente que el abordaje se ha efectuado desde una óptica doble. Por un lado, recordarán, hablamos de una visión o estructura estática del proceso y por el otro lado hablamos de una estructura dinámica del proceso. ¿A qué nos estamos refiriendo en estas dos visiones, en estas dos caras de la moneda de nuestra realidad judicial? El aspecto estático refiere a la organización, a cómo cada república y cómo cada estado provincial, en este caso nuestro país que es federal, posee una doble organización de justicia, el Poder Judicial de la Nación o Poder Judicial Federal y los poderes judiciales provinciales o justicia ordinaria de cada una de las provincias en que se encuentra dividido políticamente el mapa de la República. Pues bien, cada una de esas organizaciones judiciales, la del orden federal o la de los órdenes provinciales, tiene un aspecto estático organizativo que también se denomina leyes orgánicas. Algunas pinceladas se encuentran a veces en los textos constitucionales, pero son fundamentalmente las leyes orgánicas del Poder Judicial, las leyes que organizan esa estructura del órgano denominado Poder Judicial. Esa es la estructura estática. Esas leyes orgánicas nos organizan las instancias, nos dicen la cantidad de magistrados, las fiscalías, las asesorías, delimitan las funciones de uno y otro, estableciendo entonces de qué manera se organiza la tarea judicial. Esa estructura estática organizativa, a su vez, se complementa con
la organización dinámica o la estructura dinámica del proceso, que está constituido por los actos y conductas que magistrados, partes, defensores, auxiliares de justicia, etcétera, desarrollan ante el Poder Judicial. Y todo eso se encuentra regulado en los códigos de procedimiento o códigos procesales, que divididos por fuero o por materia, regulan el cómo, el qué, el cuándo, el ahora y el dónde se deben cumplir las actividades judiciales ante o delante o frente al Poder Judicial organizado. Entonces, a lo largo del desarrollo de las unidades que han compuesto el programa de estudio de este cursado, ustedes han podido tener la visión estática, la versión organizativa del Poder Judicial, por una parte, y por otra parte la versión dinámica de los actos y conductas que los códigos regulan para cumplir la actividad procesal. Por otra parte, otro tema importante que hemos procurado dejar en claro a ustedes es la organización piramidal y jerárquica que tiene el Poder Judicial, tanto el Poder Judicial Federal cuanto los poderes judiciales provinciales, que por mandato constitucional deben asegurar la administración de justicia adoptando similares esquemas organizativos entre todas las provincias y el Poder Judicial Federal. Esa estructura es una estructura jerárquica piramidal. Si la observamos desde el vértice superior, allí tenemos a la Corte Suprema de Justicia o Superior Tribunal de Justicia, según las denominaciones que en cada provincia se le da a la máxima autoridad de cada Poder Judicial. En la provincia de Tucumán, excelentísima Corte Suprema de Justicia de la provincia. En el nivel inmediato inferior o intermedio de esa pirámide se encuentran los tribunales de alzada o tribunales de apelación, generalmente denominadas cámaras de apelaciones, que son tribunales colegiados que tienen por objeto la revisión de los fallos dictados por los juzgados. Y finalmente, en la base de la pirámide encontramos a la primera instancia, o sea, a los jueces de grado, o sea, a la justicia organizada, a los juzgados organizados, en forma unipersonal, que constituyen la base y el asiento de toda la estructura judicial. Si lo analizáramos entonces desde la base hacia el vértice, tenemos primera instancia o juzgados de grado, segunda instancia o tribunales de apelación o recursivos o simplemente la alzada, como se dice procesalmente, y finalmente en el vértice los superiores tribunales o cortes supremas de justicia. Esto es un esquema piramidal jerárquico que se replica en todas las organizaciones judiciales del país con leves matices. Por otra parte, hemos procurado en las primeras unidades desarrollar ante ustedes principios generales de lo que se llama la teoría general del proceso, porque este primer abordaje que en el tercer año de la currícula de la carrera de abogacía ustedes efectúan a la dinámica del derecho procesal, es decir, los docentes tenemos en claro en nuestra asignatura que es el encuentro primero de ustedes con el derecho procesal y su terminología específica, procura entonces desarrollar los principios generales que luego van a ser de alguna manera ampliados y especificados en los otros encuentros con aspectos procesales que ustedes van a tener a lo largo de lo que resta la carrera. Así entonces, en Derecho Procesal 1, en nuestra asignatura, ustedes han tenido por una parte los principios generales y por otra parte la organización de la justicia penal. En Procesal 2 van a ver la organización y el derecho procesal en lo que se denomina el fuero patrimonial, es decir, civil y comercial, que abarca también documentos y locaciones y cobros y apremios y familia y sucesiones en el ámbito de nuestra estructura judicial. Posteriormente van a abordar en derecho administrativo el proceso contencioso administrativo, en derecho laboral o derecho del trabajo el proceso laboral, en derecho comercial 3, o sea, en concursos y privilegios, el derecho procesal concursal. En familia y sucesiones, también los rasgos más importantes del proceso sucesorio. Y finalmente van a egresar
con un conocimiento práctico dado a través de la enseñanza práctica que les permitirá de alguna manera una experiencia de asesoramiento y litigio ante la Justicia Provincial de Tucumán en lo que es un consultorio jurídico gratuito que nuestra facultad desarrolla como forma de extensión universitaria a la comunidad. ¿Por qué he efectuado ante ustedes este paneo que los abarca desde nuestra materia hasta prácticamente el egreso como futuros y futuras abogados y abogadas de nuestro medio? Porque la idea central ha sido que estas directrices, estos aspectos generales pudieran ser aprovechados convenientemente por ustedes como una base de estudio que los fortifique para luego ver los procedimientos especiales en las materias que les he indicado, que se desgranarán a través de cuarto, quinto y sexto año del cursado de la abogacía de vuestros estudios. Renglón aparte, con respecto a esta problemática general, merece también de mi parte, en esta, diríamos, clase de despedida, poner el hincapié en que también hemos dedicado especial preocupación en las unidades de la segunda parte de la materia a la explicación del funcionamiento del Código de Procedimientos Penales de nuestra provincia, en lo que constituye la dinámica y el gran drama sociocultural que constituye la investigación y el enjuiciamiento de la criminalidad en nuestro medio. El Código Procesal Penal de Tucumán, que ustedes han visto en su desarrollo, constituye un código procesal novedoso que de alguna manera está poniendo en práctica las virtudes y los defectos de nuestra estructura organizativa del Poder Judicial y que de alguna manera todavía se experimenta en su fase, diríamos, iniciática, con luces y sombras, pero que de alguna manera es el código que ha venido sancionado legislativamente para quedarse y para impregnar en el futuro todo lo que constituye nuestra organización procesal penal. Siempre dentro de una estructura republicana y con los organismos adecuados para su vigencia y aplicabilidad. Este código, en definitiva, por lo menos desde el punto de vista político, ha venido señalizado fundamentalmente con el beneficio de la oralidad. Y si hablamos de oralidad en el desarrollo tanto de la investigación como del juzgamiento, estamos hablando de una idea de inmediación recogida por la mayor parte de los códigos argentinos del siglo XXI. En contraposición, se dice, al sistema escritural anterior, en donde la mediación era con las constancias de auto, con las constancias escritas y foliadas de las actividades procesales constituidas en el expediente soporte papel. Actualmente, entonces, el gran paradigma de la oralidad ha venido entonces para quedarse en este Código Procesal Penal que les indico, con una idea de agilidad, de mediación, de mayor celeridad en la resolución de los conflictos, que se agolpan por cientos de miles en nuestra estructura judicial provincial. A tal punto ha sido así que ustedes seguramente habrán tenido conocimiento a través de los medios de prensa o de alguna lectura que hayan podido efectuar sobre el particular, que a partir de la sanción del nuevo código del mes de agosto del año 2020 en adelante, esta estructura impera para todas las nuevas situaciones de investigación y criminalidad que ocurran en la provincia, en tanto que el sistema anterior dejó inconcluso aproximadamente 40.000 causas sin pronunciamiento, resolución, sentencia o archivo, que se encuentran a cargo de magistrados en lo que se llama el régimen conclusional, o sea, la idea de ir terminando paulatinamente en una secuencia que se va a prolongar durante 2 años los procesos que habían quedado sin resolución, stand-by, sin sentencia, inconclusos, próximos algunos a perimir o prescribir por el sistema procesal anterior. No podemos todavía, por la inmediatez temporal de su vigencia, efectuar claramente ante ustedes un análisis evaluativo
de las bondades o defectos del nuevo sistema frente a los defectos y las bondades del sistema anterior. Eso será con el curso del tiempo y en la medida en que, por supuesto, las respuestas institucionales permitan una vigencia plena de los principios que el legislador tuvo en cuenta al sancionar el nuevo código. Y aquí me permito ante ustedes un paréntesis de una idea y de un pensamiento que vengo sosteniendo desde antaño sobre el particular. Este nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán demoró casi un lustro, casi 5 años, su puesta en vigencia, porque luego de haber sido sancionado con bombos y platillos por la legislatura provincial, existían serios, concretos y específicos problemas de implementación en la organización judicial para su puesta en práctica. Y así entonces, primero se demoró su aplicación en toda la provincia y después fue aplicándose como prueba piloto en centros judiciales, digamos, de alguna manera periféricos, como el de Montero o en algunas instancias de Concepción, para recién a partir de agosto de 2019 tomar aplicación plena en toda la estructura judicial y en los 4 centros judiciales que actualmente cuenta la provincia de Tucumán. ¿Por qué se debió esta demora? Simplemente porque en materia de administración de justicia las reformas deben ser coordinadas entre el aspecto estático y el aspecto dinámico que gobierna al proceso. Si nosotros modificamos el aspecto dinámico, es decir, un código procesal, no podemos perder de vista que también deben modificarse y ayornarse o adaptarse o legislarse sobre el particular en lo que respecta a la organización judicial respectiva, que va a tener a su cargo la aplicación de las nuevas normas. A la inversa, ningún sentido tiene de alguna manera modificar el aspecto estático del Poder Judicial alegando una mejora o una aptitud o voluntad de mejora del sistema, sino también adecuamos las normas procesales consiguientes. ¿Qué quiero decirles con ello? Que toda reforma judicial que se precie de tal, de eficaz, de aplicable, de idónea, debe contemplar la interrelación entre la organización de justicia adecuada y las normas de procedimiento ayornadas o actualizadas. Hacerlo uno prescindiendo de lo otro llevará o llevó en este caso a una realidad que Tucumán lo sufrió durante 5 años con respecto al enjuiciamiento penal de la criminalidad en la provincia. Y esto nos lleva entonces a meditar frente a ustedes que es indudable que la justicia tiene en sí mismo una importancia política en lo que constituye nuestras sociedades del siglo XXI y también, por supuesto, del siglo pasado, pero acrecentado actualmente por el aumento demográfico, los problemas sociales, las estructuras administrativas y presupuestarias del Estado, etc. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Poder Judicial, aparentemente un poder técnico, específico, de índole exclusivamente jurídico, cumple también una función política, porque así como podemos decir que las decisiones jurídicas que se adoptan a través de sus fallos y sentencias tienen que tener un basamento jurídico, técnico, digamos científico adecuado, también debemos indicar que esas sentencias, esas resoluciones que adopta el Poder Judicial tienen impactos políticos y sociales en el medio, en la sociedad, en la ciudadanía que ve expectante o que espera expectante esas resoluciones. Por lo tanto, amén del aspecto técnico jurídico, los magistrados deben evaluar siempre, y de hecho creo que lo hacen en el siglo XXI, el impacto, digamos, social, el impacto político que tienen las decisiones que toman en cada caso. El Poder Judicial no es un poder, digamos, ascético, que no tiene influencia ni relación con la sociedad en la que se vive. Por el contrario, verán ustedes a través de las manifestaciones periodísticas, sociales, políticas, de los medios de difusión
de toda forma actual de manifestación de la ciudadanía, que el reclamo de una justicia que responda, de una justicia adecuada a los tiempos, de una justicia que de alguna manera interprete la realidad sociocultural jurídica de una comunidad, es un reclamo permanente tanto en nuestra república cuanto en lo que podríamos denominar Occidente, es decir, la Europa continental, la América en su conjunto, tanto del norte como del sur. Este reclamo aparentemente siempre luce insatisfecho. Es como que la justicia siempre va por estructura propia atrás de los hechos, en la interpretación de las normas, en la consideración y valoración de los actos y conductas de los seres humanos. Y es así, y no hay otro modo de asumirlo. La justicia en muy pocos aspectos puede tener un carácter profiláctico, preventivo. Eso corresponde a los otros poderes del Estado. Generalmente, y ustedes lo habrán apreciado a través de nuestra materia, cuando alguien en el fuero patrimonial acciona o cuando alguien en el fuero penal investiga o querella, el hecho ya ocurrió. El hecho ocurrió con anterioridad y extrajudicialmente. Y la falta de resolución del conflicto por mecanismos directos de las partes o por la observancia de las leyes lleva entonces a poner en marcha el mecanismo judicial ex post facto con respecto a los hechos de la causa. De modo tal que la dinámica del Poder Judicial entonces está relacionado con esa actuación a posteriori, con un reclamo de celeridad que se mantiene en los tiempos desde que Occidente es Occidente y que el constitucionalismo moderno nos legó la estructura republicana de poder. En mis palabras finales, también algunas referencias a los tiempos extraordinarios que nos ha tocado vivir en la Argentina, en América y en el mundo, a partir de febrero y marzo del año 2019 hasta nuestros días. Esta situación especial de pandemia mundial, terrible, una gran, hecatombe sociocultural, epidemiológica que ha vivido la humanidad, ha impactado también en el Poder Judicial, en sus conductas y en sus respuestas. Y es por eso entonces que, al menos en la provincia de Tucumán, la respuesta, además de haber establecido cánones o recaudos especiales para las actuaciones desde el punto de vista sanitario, social, cultural, etc., ha tenido la respuesta del Poder Judicial, la respuesta intrapoder, es decir, respuesta organizativa y legiferante del propio Poder Judicial de la implementación del expediente digital, es decir, la digitalización integral y total de los trámites que se cumplen ante la Administración de Justicia Provincial. Un gran esfuerzo interpretado y puesto en vigencia por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, que ante la necesidad de urgencia ha debido reglamentar las notificaciones, los expedientes, los ingresos, los egresos, los códigos de acceso, las pautas de seguridad, los portales informáticos, etcétera, a través de reglamentaciones vía acordada, que quizás podríamos decir, desde un punto de vista de un tecnicismo jurídico, no responden, digamos, a la idea tradicional de que toda reforma procedimental debe efectuarse por ley en el sentido estricto, sancionado por la legislatura provincial. Acá, por razones de urgencia e implementación práctica, lo hemos instrumentado mediante acordadas y en forma pacífica, salvo algunas respuestas contrarias esporádicas, ha sido acatado ese funcionamiento y esa forma de ordenar el proceso en la época de pandemia, y pienso yo que para quedarse a futuro, a través de las experiencias de las acordadas reglamentarias. Seguramente alguna próxima reforma de los códigos procesales deberán implementar e introducir en los textos codificados estas acordadas reglamentarias. Pensemos por vía de hipótesis que si alguien desde el extranjero hoy se pregunta cómo es la organización de justicia en la provincia de Tucumán y recurre a los portales que le permiten bajar y estudiar los códigos de procedimiento, seguramente tendrá una respuesta incompleta y seguramente no contendrá
toda la información investigativa necesaria a los fines de comprender nuestro actual servicio de justicia y cómo se presta. Para ello deberá recurrir también a las acordadas reglamentarias de nuestra Corte, que con gran dinamismo y un profundo sentido práctico han adecuado la coyuntura de los códigos al funcionamiento actual. Eso, por supuesto, va a tener, apenas se supere la situación de pandemia, respuestas que van a ser de orden legislativo y también de orden administrativo, porque la digitalización de la estructura judicial seguramente pondrá al descubierto también la obsolescencia de muchos trámites, gestiones y oficinas que han debido de desaparecer o que deberán de ser refuncionalizadas. Y también el exceso de personal de nuestro Poder Judicial, donde habrá una gran cantidad de personal humano, digamos, dependiente, que será prescindible, porque hoy la digitalización y la computadora y los mecanismos ordenativos permiten de alguna manera cumplir tareas con mayor celeridad de tiempo y con prescindencia de muchos factores humanos. Todo ello marcará entonces el signo de los tiempos a ustedes, estimados alumnos, en la experiencia futura, ya sea cuando egresen la judicatura o el ejercicio profesional, que ya tendrá suficientemente probado esta nueva escala de funcionamiento. Queda simplemente en los instantes finales, abogar para que cuando pase la preocupación de la pandemia, el Poder Ejecutivo, por una parte, desde el punto de vista presupuestario, y el Poder Legislativo, por otra parte, desde el punto de vista de las normativas, adecúen la organización judicial a los tiempos modernos, al expediente digital y fundamentalmente a un reclamo que es incesante en el foro local, que es el aumento de los jueces de grado. Mayores jueces, necesitamos más y mejores jueces de grado. Está probado estadísticamente en el mundo occidental que las respuestas del juez de grado oportuna, con celeridad y con sentido de justicia, constituye la respuesta que necesita la sociedad, no solo para su reclamo de derechos, sino también para evitar la dilación de los juicios, la especulación con la demora de la justicia y de alguna manera desalentar la litigiosidad en las sociedades contemporáneas. Creo que entonces corresponde una reasignación presupuestaria y legal a lo que es la estructura del Poder Judicial, en una adaptación que se irá dando progresivamente a poco que los problemas de la coyuntura, que son por cierto muchos e importantes, nos permitan levantar la mirada a los próximos 10 o 20 años y pensar una organización de justicia flexible, ágil, dinámica, independiente y adecuada a los tiempos. Con esas expectativas los despido en este ciclo lectivo que hemos tenido, repito, en forma virtual, pero que espero haya sido de utilidad para todos ustedes en la esperanza de un conocimiento del derecho procesal que los acompañe de aquí en adelante en lo que resta de vuestra carrera. Porque como bien decía el doctor Martín Bomer, que en nuestra facultad hace 3 años acompañó el cambio curricular del programa de estudio con algunas líneas directrices, el derecho procesal, los derechos humanos, el derecho constitucional son conocimientos transversales que deben abarcar a toda la carrera. Y en ese entendimiento hemos procurado realizar este enfoque pedagógico del derecho procesal para ustedes en el marco de este cursado. Hasta pronto. Y les deseo suerte en las próximas asignaturas procesales de vuestra carrera. Muchas gracias.